Hola, mi nombre es Torres Mendoza Julieta y les hablaré sobre el síndrome de HELP. Se trata de un acrónimo que se refiere a un síndrome que puede ocurrir en pacientes embarazadas y posparto. Además, está caracterizado por sus siglas en inglés, a la cual se le denomina HELP, que consiste en hemólisis, enzimas hepáticas elevadas y plaquetas bajas, o lo que se conoce como trombocitopenia. Probablemente representa una forma grave de preeclampsia, que dice además que la placenta es un factor predisponente para padecer este síndrome. A este síndrome también se le conoce como una forma única de enfermedad hipertensiva inducida por el embarazo, ya que se requiere interrupción del mismo. Y bueno, en la fisiopatología, pues no se conoce exactamente cómo se inicia este síndrome, sin embargo, supone mecanismos difíciles de diferenciar de los de la preeclampsia, la que se considera una complicación, ya que los resultados de las pruebas en el síndrome de HELP no son específicos de él, y las lesiones uteroplacentarias también han sido descritas en enfermedades autoinmunes y genéticas de la madre, lo que hace pensar que este síndrome también puede catalogarse como una enfermedad inducida por la placenta, pero con un proceso inflamatorio agudo más grave dirigido al hígado principalmente. Podemos observar de hecho que lo que inicia es probablemente una mala adaptación inmunológica, una falta de cambio de Th1 a una de tipo Th2. La alteración materna en el embarazo temprano impide cambiar normalmente la respuesta inmunitaria de Th1 a una de tipo Th2. La respuesta inmunitaria Th1 tiene efectos nocivos para el embarazo tardío, mientras que la respuesta Th2 facilita la tolerancia materna al tejido fetoplacentario y al mantenimiento del embarazo. Y esto termina con una placentación anormal, una mala invasión de la placenta, pues una de las teorías más aceptadas para la presentación de complicaciones hipertensivas en el embarazo es la implantación insuficiente de las células del citotrofoblasto, que se infiltran en la porción tecidual de las arterias espirales, pero no penetran en su segmento miometrial. Las arterias espirales, por lo tanto, no se transforman en canales vasculares de gran capacitancia, sino que se mantienen estrechas, lo que les va a resultar en un aumento en la presión, una isquemia placentaria. Cabe destacar que la isquemia placentaria conduce a una activación y a una disfunción del endotelio vascular materno, resultando en un aumento de la producción de endotelina y tromboxano, un aumento de la sensibilidad vascular a la angiotensina 2 y una disminución a la formación de agentes vasodilatadores como el óxido nítrico y prostaciclinas. Todas estas alteraciones provocan un aumento de las resistencias vasculares, mayor agregabilidad plaquetaria, activación del sistema de coagulación y disfunción endotelial, que se traducen en los síntomas y signos de la enfermedad y conllevan a la generación de lo que es el estrés oxidativo. A final de cuentas, estos terminan en un desbalance entre las actividades metabólicas, particularmente entre dos situaciones importantes. Uno son factores antiangiogénicos y factores angiogénicos. El receptor de factor de crecimiento placentario, el SFLTL1, circula libremente y con alta concentración en la preeclampsia. Y lo mismo sucede en la endoglina, por lo que tenemos daño endotelial, hipertensión y proteinuria. La forma soluble del SFLTL1 es la proteína antiangiogénica por excelencia. Al unirse con los factores de crecimiento placentario e endotelial, impide su funcionamiento adecuado, que culmina con disfunción endotelial. Otro factor soluble antiangiogénico, secretado por la placenta, que aparece elevada en mujeres con preeclampsia, es la endoglina soluble, que es un receptor angiogénico expresado principalmente sobre la superficie de células endoteliales, pero también por el sincitio trofoblasto placentario. En conclusión, el síndrome HELP podría ser explicado por el imbalance de los factores angiogénicos circulantes, caracterizados por altos niveles circulantes de SFLTL1 y endoglina, y otros factores angiogénicos. Se cree que las concentraciones relativamente elevadas de factores antiangiogénicos desencadenan las lesiones celulares del endotelio a nivel hepático, renal, cerebral, así como también en la placenta. En la lesión histológica que se asocia con el síndrome de HELP se encuentra necrosis del parenquima. Este
El parenquima son los elementos esenciales y funcionales de un órgano. Así pues, el parenquima periportal va a tener depósitos de fibrina en el espacio sinusoidal, que puede ser responsable de la elevación de las enzimas hepáticas. Y bueno, como síntomas clínicos tenemos malestar los días previos al diagnóstico, dolor tipo cólico en el cuadrante superior derecho abdominal, dolor epigástrico, náusea y vómitos, cefalea en un 30-60%, síntomas visuales un 20% y exceso de la ganancia de peso, edema 50%. Y bueno, el diagnóstico definitivo y la temprana detección solo es posible con la realización de exámenes. Para establecer el diagnóstico se requiere primero identificar algún trastorno hipertensivo del embarazo como preeclampsia o eclampsia y después la triada diagnóstica o los criterios de TIMIS, que esto incluye hemólisis, trombocitopenia y enzimas hepáticas. En la hemólisis lo más característico se asocia con la elevación de la lactato deshidrogenasa, por lo general superior a las 600 unidades internacionales por litro. Asimismo, bilirrubina elevada, mayor a 1.2 miligramos por decilitro, y equistocitos en sangre periférica. El mecanismo propuesto por la trombocitopenia es secundario a la adherencia de las plaquetas del endotelio vascular lesionado, lo que favorece a la agregación plaquetaria y su destrucción. La severidad de la trombocitopenia se clasificará en 3 clases, donde se encuentra lo que es la clasificación de Mississippi. En clase 1 tenemos menor a 50.000 plaquetas por milímetro cúbico. En la clase 2, 50.000 a 100.000 plaquetas por milímetro cúbico. En la clase 3, mayor a 150.000 plaquetas por milímetro cúbico. En sí, recuento de plaquetas menor a 100.000 por milímetro cúbico. Asimismo, el hígado es el órgano blanco en el síndrome de HELLP. Los niveles elevados de enzimas hepáticas establecen por 3 desviaciones estándar. La aspartato aminotransferasa, que va a ser mayor a 72 unidades internacionales por litro. La alanina aminotransferasa va a ser mayor a 45 unidades internacionales por litro. Y la lactato deshidrogenasa elevada, mayor a 600 unidades internacionales por litro. Y bueno, el propósito del tratamiento va a ser disminuir la probabilidad de eventos adversos como accidentes cerebrovasculares o otras complicaciones del sistema nervioso central. Como primer punto tenemos hospitalización en un centro de nivel terciario, esto para una evaluación minuciosa de los médicos. Además, la salud de esta paciente puede deteriorarse rápidamente con gran afectación materno-fetal. Tenemos reposo en cama, ya sea en su propia casa o en un hospital. Tenemos fármacos antihipertensivos para bajar la presión arterial. Pues al tener un control de la tensión arterial se disminuiría el riesgo de hemorragia cerebral materna, desprendimiento placentaria y convulsiones, como ya había mencionado. Se van a usar en caso de presión arterial diastólica mayor a 105-110 o presión arterial sistólica mayor a 160 milímetros de mercurio. Se puede utilizar hidralazina, 5 miligramos en bolo cada 15 o 20 minutos, como máximo de 20 miligramos. Se debe controlar la presión arterial cada 15 minutos. Si no se logra la meta, o sea, una presión arterial menor a 160, 105 milímetros de mercurio, se debe utilizar la betalol de 20 a 40 miligramos intravenosa cada 10-15 minutos, con un máximo de 220 miligramos por hora. También se puede utilizar nifedipino de 10 a 20 miligramos vía oral cada 20 minutos con una dosis máxima de 50 miligramos por hora. Se van a usar medicamentos para prevenir convulsiones como lo es el sulfato de magnesio administrado en forma intravenosa, agentes antitrombóticos como aspirina y expansores del volumen plasmático como cristaloides, albumina y plasma fresco, así como medicamentos corticosteroides para ayudar a que los pulmones del bebé maduren para el parto, como dexametasona o betametasona. Y bueno, la interrupción de la gestación, pues el tratamiento más eficaz. Si tiene más de 34 semanas, debe ser inmediato, luego de estabilizar a la gestante.
Si tiene menos de 34 semanas y las condiciones fetomaternas son favorables, se debe proceder a la maduración pulmonar fetal e interrumpir la gestación cumplida a las 24 horas. Y va a tener indicaciones de cesárea. Pues aquí, todas las gestantes con menos de 30 semanas, sin prodromos de parto y escala de Bishop menor a 5, las que tienen diagnóstico del síndrome con menos de 32 semanas, retraso del crecimiento intrauterino, oligohidramnios o ambas condiciones y escala de Bishop muy desfavorable. Y también va a tener indicaciones de parto vaginal, donde va a ser la ruptura prematura de membranas. Cuando no existan complicaciones obstétricas, la edad gestacional va a ser mayor a 30 semanas y escala de Bishop menor o igual a 5. Se va a tener un monitoreo fetal y signos vitales maternos. Esto incluye la cardiotocografía en reposo, que va a registrar cambios en la frecuencia cardíaca fetal cuando el bebé se mueve. Perfil biofísico. Esta prueba va a combinar una cardiotocografía en reposo con una ecografía para observar al bebé que se esté desarrollando. Estudios Doppler de circulación. Y bueno, por último, con cuidados de enfermería se va a tener la vigilancia de signos vitales materno-fetal. Como mencioné, va a ser importante evaluar la frecuencia cardíaca fetal y la tensión arterial de la madre para que no exista ninguna o prevenir alguna complicación de estos. Administrar hemoderivados, pues después del parto es recomendable la transfusión de plaquetas en las primeras 24 horas postparto para mantener las plaquetas por encima de 50,000 milímetros cúbicos. En cesárea y mayor de 20,000 milímetros cúbicos en parto vaginal para prevenir la formación de un hematoma. Monitorizar asimismo la presión arterial, pues debe de estar en un nivel adecuado para prevenir complicaciones o situaciones que no queremos. Administración de medicamentos indicados, cuidados pre-, trans y posquirúrgicos, checar si la paciente tiene un nivel adecuado de plaquetas, mantener a la paciente en reposo absoluto en cama y de cúbito lateral izquierdo y control de reflejos tendinosos si se está administrando sulfato de magnesio. Pues esto para prevenir algún tipo de reacción de una forma que no esperamos. Y bueno, estas son mis bibliografías. Si tienen alguna duda, me pueden preguntar.